estamos con César Vidal y para hablar de Jesús el judío y en plena Semana Santa. Porque en España se celebra mucho la Semana Santa, es verdad, y está muy bien que se celebre, pero tengo mis dudas de que se conozca realmente lo que se celebra. Bueno, con nosotros está César Vidal porque estamos nosotros en la hora de César Vidal, así que César Vidal, muy buenas noches. Muy buenas noches, estoy deseando escucharme después de la presentación que has hecho de mí. No dudo de que debe ser interesante, me parece desmedidamente generosa. No. Y nos acompaña también Iñaki Colera, que es especialista en escritura y del cual también estoy dispuesto a aprender hoy, porque de tradiciones, de Semana Santa, la tradición católica, pues bueno, más o menos está arraigada, pero la tradición del cristianismo, de lo que era la época de Jesús, yo creo que hay muy pocas noticias a nivel popular, ¿no? Pues sí, por lo general en España tenemos escaso conocimiento de lo que nos transmiten, por otro lado, las propias escrituras. Deberíamos tener más conocimiento, pero infelizmente el poco conocimiento de la Biblia, de los Evangelios, pues hace que realmente muchas veces nuestras nociones acerca de aquella época se basen más en leyendas, en tradiciones populares, que en lo que realmente podemos ver en los Evangelios. Bueno, muchas gracias por llamar Iñaki, ¿verdad? Sí. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Pero si os parece, para empezar por ver cómo era la época de Jesús, pues hemos preguntado a Shai Shemer, que es licenciado en estudios en Medio Oriente y director de Shalom Jerusalén, y le ha preguntado Luis Fernando Quintero, que hoy no está aquí, porque algunas veces tiene que coger vacaciones el pobre, pero ha ido a hablar con él y le ha preguntado varias cosas. Vamos a empezar por esa época de Jesús. Teniendo en cuenta que la cuenca del Mediterráneo estaba dominada por Roma y los romanos eran grandes constructores de caminos y vías comerciales, era muy fácil acudir a Jerusalén en términos antiguos. Como el judaísmo se había expandido por razones también de búsqueda de nuevos horizontes económicos a lo largo de toda la cuenca del Mediterráneo, era muy común que en las épocas de la Pascua converjan en Jerusalén judíos y prosélitos, es decir, gente que había adoptado el judaísmo en la época, a presentarse en aquel templo y entregar sus dádivas y entregar sus mensajes de paz. Así que Jerusalén, de una población de entre 500 y 700.000 personas, podía llegar aproximadamente en la fecha de la Pascua a 1,5 millones o 2 millones de personas de los peregrinos. El capítulo 2 del libro de Lucas, del Evangelio de Lucas, nos dice cómo José, María y Jesús suben a Jerusalén, como es la costumbre, cada año. Cada año caminaban cerca de 125 kilómetros para rendir homenaje, adoración, respeto al Dios en el cual creían. Y esta tradición tenía más o menos 1300 años antes de ellos y nunca estuvo desarrollada en un mismo territorio. En el medio hubo invasiones y expulsiones. ¿Cómo perduró esa tradición? Porque el mensaje realmente había calado en la fe de los israelitas. Así que Jerusalén se convertía en aquel tiempo en una ciudad que triplicaba su capacidad de absorción. Necesitaba grandes fuentes de agua, necesitaba hospedaje, comida, y entonces todos los frutos de la tierra convergían a Jerusalén, los mercados se agrandaban. Era una gran fiesta religiosa y económica y muy importante para Roma, ya que Roma veía en eso realmente la afluencia de divisas y la afluencia también de un despertar económico, porque no podemos pensar de que todo lo que se vendía en Jerusalén iba a caer en manos de los israelitas, sino iba a caer en manos de la administración romana en su mayor parte. Lo que traía aparejado también esto es un problema de seguridad para Roma. Mucha gente reunida en una ciudad conquistada por el rey David, que tiene el nombre de Jerusalén y que tiene también una esperanza de que venga una Jerusalén celestial, una fecha que implica el recuerdo de la libertad, mensajes de libertad y de redención que se están diciendo cada momento. Es decir, esto puede crearnos en un momento una mini revolución en Jerusalén y no podremos sofocarla. Por tanto, Roma tomaba precauciones para observar lo que ocurría en esa explanada del templo y cómo la gente cuando se reunía, cuál era la consecuencia de esa semana de la fiesta, con todos los movimientos y partidos religiosos que cada uno tenía un mensaje de incitación o de interpretación de los tiempos diferente, y podía terminar todo esto en un acto social violento.
Por eso el procurador romano se trasladaba de Cesarea Marítima a Jerusalén, y allí en una fortaleza llamada de Antonia observaba a los romanos qué era lo que ocurría en esa explanada que podía llegar a albergar 250.000 personas solo en aquella época. Así que había un doble juego, un peligro pero también una atracción. La atracción venía por el tema de permitirles que hagan sus fiestas, que traigan un desarrollo económico, pero cuidar mucho de que esto no sea un foco de rebelión. Vamos, que en Roma no le quitaban el ojo de encima, y el entorno político, más o menos, según nos cuenta Alexander, es muy distinto al que podíamos imaginar. Está hablando de muchísima gente, y de muchísima gente que se congrega en épocas determinadas. Pero el entorno político de Jesús, ¿cómo era? Yo creo que hay tres factores que tienen una enorme importancia en la época de Jesús. El primer factor es el factor judío. Es decir, efectivamente, esa es la tierra histórica de Israel, es una tierra de la que han sido expulsados y han regresado en alguna ocasión, pero existe un factor que es fundamentalmente religioso, cuyo centro efectivamente es Jerusalén, es la ciudad en la que está el Sanedrín, es la ciudad en la que está el Templo de Jerusalén. Ese es un aspecto, y en términos religiosos, la esperanza, además, es una esperanza típicamente judía, como es el Mesías. El segundo aspecto sería el aspecto romano. Es decir, Roma aparece en esa tierra en el siglo I a.C., decide quedarse allí porque es una zona de enorme importancia para controlar lo que es el sur hacia Egipto y el norte, lo que sería Siria y Mesopotamia. Llega con un Pompeyo, efectivamente, que entra en el Templo de Jerusalén, entra en el Santísimo, quiere ver cómo es ese Dios al que no puede ver nadie, porque en el Santísimo solo entra el sumo sacerdote una vez al año, corre la cortina, no ve nadie y no ve nada y se queda desconcertado, y durante unas décadas Roma controla esa zona a través de un rey títere que es Herodes el Grande. Herodes el Grande, que sabe brujulear con mucha habilidad en un bando y en otro en las guerras civiles romanas, que siempre está en el bando del vencedor, aunque siempre empieza en el bando del perdedor, y que efectivamente va agrandando su imperio, pero que a su muerte no tiene sucesores, y entonces Roma acaba entrando en un periodo de procuradores, de los cuales uno de ellos es Poncio Pilato, que efectivamente ya dominan directamente aquello. Dejan una cierta autonomía local, permiten una libertad de culto, permiten, por ejemplo, que el Sanedrín decida asuntos judiciales, pero le quita el derecho a aplicar la pena de muerte, lo que luego veremos tiene consecuencias en el caso de la condena de Jesús. Y hay un tercer elemento que se suele pasar por alto, y sin embargo es enormemente importante porque es un elemento que se introduce en el siglo IV a.C., que es la enorme influencia de la cultura griega. Es decir, aquella gente tenía un gobierno internacional, si se quiere, romano, que había convertido la zona en un protectorado. Aquella gente tenía un gobierno político-social que era el del Sanedrín. Pero luego hay una cultura griega que tiene una enorme importancia porque va a permitir que el cristianismo se expanda con enorme rapidez. El Nuevo Testamento no se escribe en latín, que es la lengua del imperio, ni se escribe tampoco en hebreo, que es la lengua sagrada de los judíos, sino que se escribe en griego. Y se escribe en griego porque en ese griego es posible entenderse en toda la zona del Mediterráneo oriental. Y el griego es una lengua segunda para Jesús y para sus discípulos. Es decir, es como el caso del niño de Cataluña que habla catalán y al mismo tiempo habla español. O el caso, como suelen comparar algunos... ¿Habla griego entonces? Claro, naturalmente. Y el caso del niño galés o del niño escocés que puede hablar gaélico, pero que conoce el inglés. Y eso hace que efectivamente... el influjo del cristianismo es tremendo inmediatamente, porque ellos escriben en ese inglés, aunque por decirlo, el inglés de la época, aunque luego conozcan esa lengua que es el arameo, y se supone que en el caso de Jesús también el hebreo, puesto que puede leer en la sinagoga, en el rollo de Isaías, como aparece en los evangelios. Yo creo que ese aspecto es también tremendamente importante, porque demuestra cómo en un momento determinado una creencia que está muy localizada históricamente y geográficamente, sin embargo puede saltar con una enorme rapidez por la cuenca del Mediterráneo. Desde luego, entender esta multiculturalidad, esta riqueza lingüística, esta riqueza también de nacionalidades en el contexto de la Palestina de aquel tiempo es muy importante para poder entender bien los evangelios. Piensa, por ejemplo,
que efectivamente está la influencia de la lengua griega, se habla también el arameo que se ha traído desde el exilio, piensa que no es esa visión monolítica, por ejemplo, en lo religioso, que también tenemos, porque la influencia del paganismo que viene con lo griego, con lo romano, es muy fuerte. En tiempos de Herodes el Grande piensa que se construye, por ejemplo, un gimnasio, se construye un circo, se traen gladiadores, hay espectáculos públicos pues que serían típicamente paganos, para escándalo de los fariseos, de los más ortodoxos. Es decir, hay una riqueza, hay una variedad, incluso dentro de las propias sectas del judaísmo, que hacen que la situación esté muy lejos de la imagen a lo mejor monolítica que podemos tener hoy en día. Conviven diferentes lenguas, diferentes religiones, diferentes facciones dentro de la religión judía, y entender todo eso es muy importante para poder entender los evangelios, porque ello nos va a dar la clave para interpretar correctamente muchos pasajes de la vida de Jesús. Ahora iremos con fariseos, escribas, saduceos, etcétera, pero y con el Sanedrín del que has hablado, y yo quiero saber cómo funcionaba. Pero entonces, ¿en qué lengua se comunicaba Jesús habitualmente? Bueno, tenemos que entender que lo que sería el trato, por ejemplo, con gente cercana a él, etcétera, seguramente la lengua era el arameo. En el caso de la sinagoga, evidentemente leía en hebreo. Es decir, hay episodios, por ejemplo en Lucas 4, donde se dice que le acercan el rollo del profeta Isaías y él lee directamente y a continuación lo interpreta. Evidentemente esto implica un conocimiento del hebreo, que en el caso de Jesús es muy lógico, porque muy cerquita de Nazaret había una escuela rabínica a la que posiblemente Jesús asistió siendo niño. Es decir, en las escuelas rabínicas no estudiaban solo los aspirantes a rabino, entre otras cosas pues no existía todavía una separación entre el rabino y el que no lo era, como posteriormente se daría, sobre todo a partir del siglo IV, sino que el rabino era un personaje mucho más laico todavía de lo que es ahora, y en esa situación es muy posible que Jesús pudiera haber estudiado en Séforis, que es una ciudad que se construye durante su infancia, en la que incluso hipotéticamente pudo trabajar su padre y él mismo, en la construcción de Séforis. En esa situación, con la gente con la que él se comunica, evidentemente si son judíos es en arameo, si son gente que no es judía, con seguridad es en griego. Y de hecho hay algunos episodios en los que Jesús tuvo que hablar en griego con esa gente. Por ejemplo, el episodio de la mujer sirofenicia, que va a verle porque tiene una hija enferma y que tiene una discusión además curiosa, porque Jesús, marcando esa diferencia entre judíos y goim, entre los gentiles, los paganos, le dice, bueno, pero el pan de los hijos no se puede arrojar a los perros, y quiere ver la reacción de la mujer ante lo que sería una respuesta clásica de un fariseo, y la mujer le dice, bueno, sí, pero los perros se colocan debajo de la mesa y cogen el pan que se cae de la mesa. Y en ese momento Jesús le dice, bueno, márchate, tu hija se ha curado, etcétera. Esa discusión tiene mucho más de lo que parece a primera vista, y al mismo tiempo es una conversación que muy posiblemente se dio en griego. Es decir, y muy posiblemente el encuentro entre Jesús y el centurión fue en griego, y muy posiblemente, aunque en fin le pueda fastidiar a Mel Gibson, la conversación entre Jesús y Pilato fue una conversación en griego y no en latín. Muy posiblemente fue en griego, porque incluso el título de Pilato es Hegemón, que es un título griego, y efectivamente, bueno, si Julio César cuando lo apuñalan lo último que habla es en griego, lo cual es muy significativo, y era Julio César, pues Pilato era un personaje que lógicamente escribía en griego, hablaba en griego, y que seguramente instruyó esa causa hablando con Jesús en griego. Bueno, digo, hay detalles incidentales que nos hacen conocer que la lengua efectivamente habitual entre los que no eran, entre los judíos y los que no eran tales, pues era el arameo. Como por ejemplo recordarás ese incidente en el patio del sumo sacerdote, cuando Pedro es identificado como Galileo. Los galileos tenían dificultad en pronunciar ciertos sonidos guturales del arameo, e inmediatamente es reconocido como tal. Y eso además nos introduce a otro tema, que es el desprecio que sentía, pero hablo de desprecio literal, que sentía la gente de Judea hacia los judíos, hacia los israelitas de la zona norte de Galilea, que se manifestaba pues de muchos aspectos que quizá luego podemos hablar, pero algunos realmente duros. Vamos a ver si doy salida a todas las preguntas que tengo, que son muchísimas. El Sanedrín, ¿qué era y cómo funciona? El Sanedrín es un equivalente al Senado. Es decir, el Sanedrín era lo que en los documentos en griego lógicamente se llama gerusía, es decir, el consejo de anciano. De ahí viene nuestra gerontocracia o nuestra gerontología, es la palabra para anciano, que en hebreo es Sanedrín, Sinedrion, es decir, el consejo, y que equivaldría pues a lo que era el Senado, por ejemplo, en Roma.
es decir, un consejo grande de algo más de 70 personas que trataba asuntos religiosos, pero que en el caso concreto de la vida de Israel, como la Torá cubría prácticamente todos los asuntos civiles, y estoy hablando del derecho de familia, del derecho penal, etcétera, etcétera, pues tenía un poder de decisión no solo político, sino un poder de carácter judicial. El poder romano mantiene el Sanedrín porque le soluciona las cosas. Claro. Es decir, Roma suele mantener los poderes locales igual que hizo Gran Bretaña en la India porque le facilita la administración, y Roma puede permitir una cierta tolerancia a cambio de que le recauden los impuestos y le paguen, y no entra en ese tipo de cuestiones. Fundamentalmente era eso, entonces. Y fundamentalmente es eso. Es decir, Roma lo que quiere es orden y pago de impuestos. Y el resto es algo que le trae sin cuidado. Si están en Grecia pueden organizarse incluso como ciudades democráticas, o pueden ser colonias de antiguos combatientes romanos, o pueden ser en este caso un consejo de carácter nacional, un senado nacional. Y le deja todo tipo de autoridad, si bien pone dos excepciones que son muy importantes. Una, no pueden aplicar la pena de muerte. El derecho a aplicar la pena de muerte está en manos del procurador romano, es él el que decide. Y segundo, y esto es tremendo, pero indica hasta qué punto en algún momento Roma considera que hay que atar corto al Sanedrín, hay algún momento del periodo de los procuradores en que las vestimentas del sumo sacerdote están en manos del procurador romano, que se las deja en las grandes festividades en que el sumo sacerdote, por ejemplo el día de Yom Kippur, de la expiación, tiene que ponerse esas vestimentas. Pero cuando no es así, evidentemente no permite esa situación. El Sanedrín tiene una enorme importancia, la mayoría de su formación son saduceos, que seguramente veremos luego lo que hay, aunque había también algunos fariseos, y fundamentalmente lo que quiere es mantener ese statu quo, que es muy conveniente además desde el punto de vista del poder y de amasar dinero y grandes fortunas en algunas familias, y no tener problemas con Roma. Y en ese sentido el Sanedrín, o parte del Sanedrín, empieza a pensar en que Jesús es peligroso cuando teme que altere ese statu quo y que en algún momento hay una reacción romana que pueda resultar desfavorable. Entonces, vamos a ver, tenemos, hay una frase siempre hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, escribas y fariseos. Has hablado también de los saduceos, y yo añadiría después a los publicanos, con los que Jesús también tiene una relación, y además cuentas en tu libro que no conocía demasiado las monedas, pero sí tenía claro el episodio este de a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, y el ejemplo de Zaqueo, que luego también hablaremos de ello. Pero entonces, a ver, por decirlo de alguna forma, esto ya no serían tipologías sociales, esto ya sería más bien grupos religiosos. Sí, vamos escribas, fariseos, saduceos. Yo creo que esto es bastante interesante, porque el judaísmo no era monolítico, como estaba diciendo antes Iñaki. El judaísmo estaba dividido en lo que se llama convencionalmente sectas, o podríamos llamar escuelas de pensamiento. Los saduceos eran fundamentalmente una casta de origen sacerdotal que tenía casi monopolizado el servicio del templo, pero desde luego siempre el cargo de sumo sacerdote caía en alguien. El Talmud habla muy mal de ellos, habla por ejemplo de los criados que iban con bastones y atizaban a aquellos que no se sometían a los saduceos, y de todo el Antiguo Testamento solo creían en la Torá, en los 5 primeros libros de Moisés. Negaban la resurrección, negaban la existencia de los ángeles, negaban la existencia de una vida ultratumba, y se concentraban en ese cumplimiento, y en una Torá además de cumplimiento bastante estricto y bastante áspero. En segundo lugar, y este es un grupo que aparece posiblemente en el exilio, pero desde luego está establecido ya 2 siglos antes de Cristo, están los fariseos. Los fariseos originalmente eran los perushim, los apartados, es decir, gente que decide que ciertas normas de santidad que la Torá establece para los sacerdotes se van a hacer extensivas a todos los judíos, como una forma de limpieza, de pureza espiritual, que abra el camino a que Dios envíe a su Mesías. Y en ese sentido, los fariseos tienen un impulso democratizador, porque rompen en buena medida con esa aristocracia sacerdotal, pero también tienen un impulso de separación que hace que miren por encima del hombro al resto de los judíos. Tanto saduceos como fariseos contaban con escribas. El escriba era, a fin de cuentas, el que ponía por escrito esa interpretación de la ley, el que transmitía cosas, y bueno, conocemos que en Egipto el escriba tenía un papel esencial, pues en una sociedad como la judía, que se basaba además en un libro sagrado, evidentemente tenía un papel el escriba. Los fariseos, la ideología del escriba era
En función según el grupo al que perteneciera. Vale. Y en ese sentido, bueno, pues los fariseos sí creían en la resurrección, creían en la llegada del Mesías, creían en que había otra vida, en un juicio final y en un destino eterno de castigo o de premio para aquellas personas que lo pasaran, para todos los seres humanos. Es decir, eran totalmente distinto a lo que podían pensar los saduceos. Había otro pequeño grupo que eran los esenios, que vivían en Qumran, que eran muy parecidos ideológicamente a los fariseos, pero que consideraban que los fariseos, por decirlo de alguna forma, eran demasiado blandos y se habían retirado a orillas del Mar Muerto a ser lo que pensaban que había que ser en términos de seguimiento estricto. Todos estos grupos eran pequeños, es decir, por poner un ejemplo y que no se me malinterprete, pues es como si alguien pretendiera que los franciscanos o que el Opus Dei son toda la Iglesia Católica. Yeah. No, la Iglesia Católica es la Iglesia Católica y luego tiene una serie de grupos que pueden tener un peso mayor y que puede ser la Compañía de Jesús o la Renovación Carismática, etcétera. Dentro del pueblo de Israel, la mayoría no eran saduceos, no eran fariseos y mucho menos esenios. La mayoría era gente que creía en la Torá, que en mayor o menor medida cumplía la ley de Moisés, que bajaba a las fiestas judías y que esperaba el Mesías. Y esta gente era contemplada por parte de los fariseos como los Am Haaretz, es decir, los hijos de la tierra en un sentido despectivo. Jesús va a hacer un llamamiento especial a los hijos de la tierra, por decirlo en un sentido despectivo, y va a insistir en el hecho de que esa autojustificación propia de los fariseos y de los saduceos no solo no es buena espiritualmente, sino que es muy contraproducente en términos espirituales. Pero se refiere sobre todo a los fariseos, ¿no? Sí, la mayoría de las hay una veces. cosa que es importante entender, y es que efectivamente son grupos muy minoritarios. Se calcula que, por ejemplo, los fariseos podían ser unos 6.000 nada más. Para los fariseos era muy importante, dado que los saduceos eran realmente los que detentaban el poder político, era muy importante el apoyo de la gente. Y eso hace entender bien la alarma que ellos sintieron al ver que las multitudes empezaban a seguir a Jesús. Porque, insisto, ellos necesitaban el apoyo de la gente generalmente se apoyaba en la opinión de los fariseos más que en la de los saduceos, y digamos era su contrapeso para, digamos, equilibrar la situación con el poder saduceo. Cuando ellos ven que la gente empieza a seguir a Jesús, esto causa gran tensión, gran alarma. Pero efectivamente se trata de grupos siempre pequeños. Y no tienen un poder adquisitivo determinado, eso no les caracteriza, ¿no? Bueno, en el caso de los saduceos, pero no tanto por no ser podemos hablar de saduceos. En el caso de los saduceos hasta cierto punto sí, porque efectivamente en el caso de los saduceos la aristocracia sacerdotal es saducea. Y eso hace que, por ejemplo, tengan un negocio extraordinario con el Templo de Jerusalén. El Templo de Jerusalén tenía una serie de sacrificios. La gente llevaba sus sacrificios, sus animales, y todo exactamente, ahí, ¿no? Y se encontraban con el hecho de que cuando llevaban el animal, pues efectivamente los saduceos, los sacerdotes, podían rechazar el animal alegando que no era idóneo para el sacrificio. Imponer otro. Pero se podía comprar alguno de los que ellos vendían en el templo y efectivamente ese con seguridad era idóneo. Con lo cual el negocio era extraordinario, incluso tenían un sistema de cambio con una generosa comisión que permitía que las monedas del donativo del templo, que no podían llevar imágenes en contra de la Torá de Moisés, pues fueran monedas en las que uno cambiaba esa imagen, que podía ser la imagen, por ejemplo, del emperador romano, por una moneda en la que no aparecía una imagen y por lo tanto era lícita. Claro, este emporio además tenía consecuencias espirituales tremendas, como era el hecho de que el patio del templo, que estaba dedicado exclusivamente a los goim, a los que no eran judíos, ya se había convertido en una especie de supermercado. Claro. Y eso explica por qué Jesús entra en ese patio del templo y echa a los animales, echa a los cambistas, etcétera, porque como él dice, la casa que tenía que ser de oración se ha convertido en una Lo que pasa es que al final eso queda como la expulsión de los mercaderes, y no eran tanto mercaderes no eran tanto mercaderes como cambistas y gente que lo que estaba era profanando un lugar sagrado. O sea, un centro de negocio. No es un alegato anticapitalista de Jesús. Claro. A eso voy, porque hay muchas interpretaciones sobre esos episodios. Bueno, tenemos que hacer un pequeño descanso. Nada, para beber agua y seguir tomando apuntes, porque a mí me queda todavía, bueno, un manantial de preguntas. Volvemos enseguida. Debates en Libertad con Javier Somano. Pues ya estamos de vuelta, dispuestos a seguir aprendiendo sobre la época de Jesús y sobre Jesús el judío. Ya habíamos estado hablando de esa primera parte, de cómo estaba repartido el poder. Ya nos hemos enterado más o menos de quiénes eran escribas, fariseos, saduceos.
Y dentro de nada vamos a enterarnos un poco de la figura que representaba realmente pues personajes como Herodes, como Pilato, como Caifás y muchas cosas que quedan por el camino. Pero segunda pregunta que le hacíamos a Saint-Semer, y esta vez más concreta que la anterior, sobre Galilea. Bueno, Galilea era y es uno de los lugares más fértiles que tiene Israel, o lo que en aquel tiempo se llamaba la provincia de Judea. Galilea, por tener fuentes de agua, por tener poblados más distantes y por tener una población dedicada a quehaceres que no les acercan mucho a la élite intelectual, eran considerados personas de un poco disminuidos en su nivel de comprensión, por ejemplo, de las escrituras, su nivel cultural. Los galileos tenían famas de ser personas de educación media-baja, y por lo tanto había cierta discriminación entre los grupos. Por ejemplo, los de Judea o de Jerusalén no veían con tan buenos ojos en ciertos niveles a los galileos. Por otro lado, los galileos eran los que tenían muchas veces mucha más pertenencia a la tierra y eran capaces de ser los cabecillas de las revueltas. Galilea contaba con fuentes de aguas que eso les traía abundante pesca, contaba con tierras mucho más prolíferas por las precipitaciones anuales, hasta 1000 milímetros en la parte norte, y por lo tanto las aceitunas, los frutales, los pescados y todo lo que podía dar la tierra, el mejor lugar era Galilea. Y en ese lugar se desarrolla tácticamente el ministerio de Jesús en la Galilea. Pero este no es el motivo. El motivo es que había más tolerancia política, porque estaba dividido, aquel tiempo se dividía la gobernación por zonas, y la zona de Galilea o Nazaret tenía una tolerancia política o una especie de, podemos decir, menos sensibilidad a ciertas expresiones comparado con Jerusalén. Es decir, por lo que en Galilea podría ser una discusión y un enfrentamiento, en Judea la misma discusión podría llevarte a la muerte. Es decir, era una zona más segura para explayar tus ideas políticas, sociales o religiosas, por muchos motivos. Así que es la comandancia general de Jesús la Galilea, y fundamentalmente la ciudad de Capernaum, que era una ciudad que estaba en el camino internacional de las rutas comerciales, que comienza con la que se llama la Vía Maris y continúa a Damasco, y allí está Capernaum con un centurión en Galilea, y es un lugar que tiene un control de paso de mercancías. O sea, es un lugar próspero, con continuo movimiento de gente y con una gran afluencia de extranjeros, y por supuesto con una población judía local bastante cuidadosa de sus tradiciones. Bueno, pues aprendemos sobre Galilea y sobre esa tolerancia política, esa libertad, podríamos hablar, que podríamos decir, no sé si muy exactamente, que había en Galilea, y supongo que Capernaum es Cafarnaum, ¿no? Sí, bueno, la ciudad es Ekfarnahum, que en castellano ha dado Capernaum y Cafarnaum como formas de transcripción. Hay dos elementos que yo creo son importantes, un poco por abundar un poco más en lo que decía Shai. Galilea es el lugar de las grandes revueltas contra Roma. Es decir, la primera gran revuelta es la de Judas el Galileo, y cuando en el proceso de Jesús, tal y como narra el Evangelio de Lucas, los que llevan a Jesús ante Pilato quieren que lo condene, y Pilato no ve que aquello sea para ocuparse de ello, le dicen, viene de Galilea, lo cual evidentemente es un comentario malintencionado. Es decir, de nuevo voy a poner un ejemplo que no corresponde exactamente, pero es como si alguien dijera, cuidado que es vasco, ¿eh? Y entonces, en ese sentido, el comentario es malintencionado, aunque Pilato saldrá de él muy bien diciendo, pues si es de Galilea, no es competencia mía que se lo manden a Herodes, ¿no? Entonces, ese es un primer elemento que hay que tener en cuenta. Y eso explica el hecho de cómo, bueno, pues se intenta instrumentalizar contra Jesús. El otro es que el judaísmo es un judaísmo que a veces tiene ribetes que podríamos denominar carismáticos, y hay una serie de personajes anteriores a Jesús y posteriores a Jesús que tienen una vivencia del judaísmo más cercana a lo que sería un tratamiento próximo a Dios y más flexible en cuanto a ciertas cuestiones de interpretación de la Torá. Y eso explica que cuando Jesús empieza a hacerse conocido en Galilea, desde Jerusalén envían a una serie de maestros de la Torá para ver exactamente por dónde está discurriendo
en sus enseñanzas. Pequeña acotación, cuando hablamos de la Torá, por trasladarlo a algo más... Estamos hablando de los 5 primeros libros de Moisés, el Pentateuco, efectivamente. Vale. Sí. Bueno, sobre el poder político, que en el anterior bloque a lo mejor nos hemos dejado algún fleco, aunque nos vamos haciendo la idea de cómo era en esta época. Me gustaría añadir una cosa Sí. con respecto a Galilea, antes de entrar en eso, porque son quizá 2 pequeños detalles que pueden hacer entender cuál era la visión que se tenía desde Judá acerca de los galileos. Quizá lo más bonito que decían los rabinos respecto a Galilea era que ellos decían: si quieres enriquecerte, ve a Galilea; si quieres adquirir sabiduría, ven a Judea. Sería lo más bonito. Pero fíjate hasta qué punto se llegaba, y lo que voy a decir es fuerte, que algunos rabinos extendían la prohibición de tener relaciones con gentiles a tener relaciones, incluso relaciones matrimoniales, con los israelitas provenientes de Galilea, e incluso llegaban al extremo de aplicar el texto de Deuteronomio 17:21, que prohíbe el ayuntamiento con animales, y hacían esa aplicación de ese versículo a los galileos. O sea que con detalles como ese podemos entender cómo, por ejemplo, en el Ahora lo Evangelio, llamarían una xenofobia, por decirlo de alguna manera. absoluta. No sé si... Imagínate que leemos, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, cómo cuando Jesús se acerca a Felipe, le dice: sígueme. Felipe le va a dar las buenas noticias a Natanael, le dice: oye, he hallado a aquel del cual habló Moisés, he hallado al Mesías, es Jesús, hijo de José de Nazaret. Y Natanael responde: ¿de Nazaret puede venir algo bueno? Ahí tenemos el contexto de lo que pensaban los judíos, ¿verdad?, de la gente del norte de Galilea. ¿Y eso, esa sensación y esa opinión estaba extendida entre todo el mundo, o eso solo No entre solo todo lo el mundo, pensaban pero sí élites? tenía un peso. Yo creo que en el caso de las élites, efectivamente, esto era bastante claro. Yo creo que ahí hay un choque entre el sentimiento de aquellos que efectivamente quieren luz espiritual y que de alguna forma, si tienen ese prejuicio va cediendo ante la cercanía de Jesús, y los que por el contrario desde un principio consideran que efectivamente de Nazaret no puede venir nada bueno. Es decir, de Galilea es algo que no puede venir, hasta tal punto que incluso en los evangelios hay algún momento en que se equipara a Jesús con los samaritanos, que era un grupo aparte que vivía en el norte, que habían tenido en la época de la monarquía de Israel un templo rival del templo de Jerusalén, y que era gente a la que se equiparaba a los gentiles, e incluso peor que la mayoría de los gentiles. Nos tienen que adjetivar, hay que decir buen samaritano. Exactamente, sí. O sea, que el común samaritano no era bueno. Y hay ocasiones en las que efectivamente a Jesús incluso lo insultan llamándolo samaritano y equiparándolo con eso mismo. Bueno, vamos al poder con nombre y apellido. Vamos a Herodes, a Caifás, a Pilato. Bueno, respecto a Herodes, es común que haya una cierta confusión, porque claro, hay más de un Herodes en los evangelios. Y hay que entender que cuando los evangelios empiezan con la infancia de Jesús, naturalmente estamos hablando de Herodes el Grande. Ese político tan taimado que ha descrito antes César Vidal, que era capaz de estar siempre con el vencedor en las sucesivas guerras civiles en Roma, y que fue realmente pues un caso curioso, ¿no? Porque un idumeo que, digamos, hereda el poder de lo que es el reino de los macabeos y está allí reinando durante mucho tiempo, y que deja un problema realmente tremendo a la hora de su muerte, porque primero testa en uno de sus hijos, luego cambia el testamento, y al final se arma allí un follón que es lo que provoca esta situación en la que realmente ya vemos intervenir al poder romano por medio de procuradores. Es decir, Herodes el Grande en principio testa en favor de uno de sus hijos, Herodes Antipas, luego cambia su testamento a favor de Arquelao, tenía un tercer hijo, Felipe. En el momento de su muerte, los diferentes partidos herodianos van a Roma a hacer sus intrigas, a conseguir que el poder pues recaiga en uno o en otro. En principio parece ser Arquelao el que tiene ventaja, pero también directamente en Roma se reciben embajadas de personas que dicen: vamos a ver, aquí ninguno de los hijos de Herodes es digno de ocupar el cargo, estamos hartos de los desmadres y abusos que ha cometido el padre y no queremos a ninguno de los hijos. Al final los romanos parecen decantarse por Arquelao, pero los propios abusos de Arquelao al final hacen con que sea depuesto. Y entonces llegamos a esa situación en la que tenemos, por un lado, a un procurador romano controlando lo que es Judea y Samaria,
Tenemos también sería Herodes Antipas, otro de los hijos, que está reinando en lo que sería Galilea y Perea, y Felipe, que quizás sea de los hijos de Herodes el más presentable, que está en la Tracónite y, bueno, pues otras regiones, digamos, del noreste de Palestina. Hay que también entender que precisamente uno de los problemas que sucedió en épocas de Jesús y que vemos reflejado en lo que le ocurrió a Juan el Bautista, que acabó siendo decapitado precisamente por denunciar que Herodes Antipas tenía a la mujer de Felipe, lo cual era naturalmente escandaloso. Y precisamente ese problema con la mujer de Felipe, de hecho, acabó haciendo con que el propio Herodes Antipas acabase también muy mal su reinado. Pero bueno, entonces la situación que tenemos es que se empieza con Herodes padre y se termina con dos de los hijos de Herodes reinando en dos partes de lo que es el territorio de Israel, pero con un poder romano en Judea, sustituyendo a lo que debería haber sido pues el reino de Arquelao, aunque en principio él iba a reinar como etnarca y bueno, según se comportase el poder romano le podía haber dejado como rey o no, pero la verdad es que fue un total desastre. Menuda familia, ¿no? Sí, después de Herodes, que era malísimo, pero hay que reconocer que era un político extraordinariamente sagaz, el resto de la familia fue un desastre. El último es Herodes Agripa, del que sí se nos habla en los Hechos de los Apóstoles, que fue un personaje, yo creo, que tenía mucho de Herodes el Grande, es decir, supo llevarse muy bien con los judíos, lo cual significó que en algún momento desencadenara una persecución contra los primeros cristianos, y al mismo tiempo supo dar una apariencia a los súbditos que no eran judíos de estar cerca de ellos, es decir, había aprendido de alguna forma las mañas de Herodes el Grande y no era un personaje sanguinario como Herodes el Grande. Y aunque luego nos ocuparemos del proceso a Jesús, sí me interesa ahora un retrato de Pilato. Bueno, Pilato es un funcionario romano clásico que es ¿asimilable a qué? Pues es difícil, ¿no? Seguramente alguno de esos gobernadores ingleses que iban a poner orden en la India en algún momento. Era un personaje que había tenido roces importantes con los judíos y eso explica su actitud en el proceso de Jesús. Había tenido roces, pues en uno de los casos por una cuestión de orden público. Es decir, no se fiaba de los galileos. De nuevo vemos esa desconfianza de Roma hacia los galileos. En el curso de una fiesta había introducido a algunos de sus hombres disfrazados como la gente del común y aquello había acabado no a tiro limpio, pero vamos, sí a cuchillada limpia, hasta tal punto que Jesús en el capítulo 13 de Lucas habla de unos galileos que bajaron a la fiesta y que Pilato mezcló su sangre con la de los sacrificios. Bueno, esto no le había hecho muy popular a Pilato, y la otra había tenido ocasión en relación con uno de los avances de Roma, que eran los acueductos. Cuando en un momento determinado Pilato quiere construir un acueducto y decide que el dinero del tesoro del templo tiene que cotizar en parte el acueducto, y eso acaba provocando una especie de rebelión cívica no violenta de los judíos que se colocan tumbados delante de la residencia de Pilato, que en algún momento dice que ahí tienen el cuello y que los puede degollar, y que al final hace que las protestas desde Roma pues paralicen el poder apoderarse del dinero del templo. Pilato era un personaje desde muchos puntos de vista despiadado, por supuesto con un enorme desprecio hacia los judíos, pero consciente de cuál era su misión ante Roma. Él sí podía dictar una condena a muerte. Él sí podía dictar una condena a muerte y él respondía ante Tiberio. Como había tenido quejas previas, evidentemente no quería encontrarse con una queja más. De hecho, Pilato acabará cayendo pocos años después de la muerte de Jesús, precisamente como consecuencia de otra queja de los judíos. Ajá. Y eso explica mucho la actitud de Pilato durante el proceso de Jesús. No sé si estabas buscando algo que creo que te estaba buscando. Bueno, vamos a ver, si veis que salto demasiado me corregís, pero yo hay una pregunta que siempre he querido hacer, la de los 12 apóstoles. Y claro, mencionados como tal en una lista de 12,
no están, ¿no? Sí, sí están, sí están, sí. Hay varias listas de 12, aparece, Iñaki me corregirá si me equivoco, pero hay una lista de los 12 en cada uno de los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, sí, en los 3, y luego hay una más en los Hechos, cuando efectivamente además se habla de cómo ha muerto Judas Iscariote, que se ha suicidado. Pero Juan, por ejemplo, nombra 9, ¿no? No, en todos los casos ¿Ah, sí? se mencionan, sí. Sí, vamos a ver, hay un elemento importante en el número 12, que hace que incluso cuando los 12 son 11 se hable de los 12. Es decir, 12 tribus o por las 12 tribus. Es decir, efectivamente Jesús señala que él ha escogido a 12 para juzgar a las 12 tribus de Israel, pero no cabe la menor duda de que esos 12 son el cañamazo de un Israel renovado, que para Jesús es enormemente importante porque Jesús es un judío y se considera además el cumplimiento de promesas que se han hecho milenariamente al pueblo de Israel. Y los apóstoles efectivamente son esos personajes que de alguna forma inician ese Israel renovado de las 12 tribus. El mismo nombre apóstol posiblemente es la traducción griega de los Sheluhim. Los Sheluhim eran los enviados con un mensaje de predicación en el antiguo judaísmo. Y en ese sentido es muy posible que la palabra que originalmente utilizara Jesús fuera Sheluj, que luego se traduce al griego como apóstol, que es enviado, y así ha llegado hasta el español. Yo creo que ese es el papel extraordinariamente importante de los 12 personajes. Bien es verdad que el conocimiento que tenemos de ellos pues es muy dispar. Es decir, hay personajes, como pues el caso de Juan o de Pedro, que efectivamente conocemos bastante de ellos, y hay otros personajes de los que más allá del nombre apenas tenemos información. Sobre los 12. La dificultad con las listas de los apóstoles tiene que ver con un tema de nomenclatura. Sí. Y simplemente en esa multiculturalidad de la que hemos hablado antes, pues muchos de ellos muchas veces pues tenían un nombre de origen arameo, combinaban esto con un nombre de origen griego, y esto a la hora de confeccionar las listas provoca una cierta confusión, ¿no?, a la hora de identificarlos. Pero sí, sabemos quiénes son. Lo único que, claro, las tradiciones posteriores acerca de qué hizo cada uno, a dónde se dirigió, pues son realmente a veces muy tardías, y de muchos de ellos pues realmente tenemos datos que son más bien legendarios. Así que no tenemos una idea exacta de lo que la mayoría de ellos hicieron. La tradición nos dicen que todos, excepto Juan, que murió de viejo, pues supuestamente en la isla de Patmos, pues fueron martirizados de una forma o de otra, pero realmente ya tenemos que apoyarnos en tradiciones a veces muy posteriores. ¿De entre qué grupos elige Jesús a estos 12 y por qué? Bueno, yo diría que en el caso de los apóstoles, hasta donde sabemos, estamos hablando de gente que de alguna forma pertenecería a clases medias. Es decir, en la cultura en la que vive Jesús hay una clase alta pequeña, que sería la aristocracia política, la aristocracia sacerdotal y, por ejemplo, algunos terratenientes. Estoy pensando que posiblemente el caso de José de Arimatea sería un caso de ese tipo, pero es algo, es una clase muy pequeña y que no tiene muchos representantes dentro de lo que serían los seguidores de Jesús. Luego, al otro extremo hay una clase verdaderamente muy miserable, que generalmente está relacionada con gente o que padece algún tipo de enfermedad física como consecuencia pues de la salud de la época. Es decir, era muy numeroso, por ejemplo, el número de ciegos o gente que tenía enfermedades de nacimiento, y hay referencias en los evangelios, y gente que incluso vivía de la mendicidad, que era algo muy típico en Jerusalén, porque el Talmud habla de gente que se ganaba la vida colándose en las bodas y en las circuncisiones. Es decir, que de alguna forma el pícaro es anterior al Lazarillo de Tormes y existía en la sociedad de Jesús. Y entre medias había unas clases medias que a veces podían ser relativamente acomodadas, a veces no se separaban tanto de la clase baja, que era gente que se movía en torno a la artesanía, a la agricultura, a la pesca, etc. En el caso del grupo de Jesús, la mayor parte de la gente pertenece a ese grupo. Posiblemente la única excepción que conocemos que sería algo más acomodado es el caso de Mateo Leví, que era un recaudador de impuestos. Era un publicano. Y por lo tanto la situación era una situación más acomodada, porque el publicano era una institución típica de la administración romana, que era aquella persona a la que se le arrendaba la recaudación de impuestos. Él pagaba a Roma lo que había que pagar,
y por supuesto se le quedaban muchas cosas entre los dedos, lo que explica que los publicanos fueran tan mal vistos por los judíos, y con razón. Y efectivamente Mateo es un personaje que pertenece a los publicanos, al que Jesús conoce cuando está sentado en la mesa de los tributos, en el telonio, al que le llama para que le siga y que efectivamente le sigue. El resto de la gente, por lo que sabemos, pues era gente más centrada en lo que podía ser la pesca, etcétera, aunque también hay alguno que tenía que ser relativamente acomodado. Estoy pensando en los hijos de Zebedeo, que por ejemplo tenían asalariados, es decir, serían pequeños o medianos empresarios, que diríamos hoy los hijos de Zebedeo. Pequeños y medianos empresarios. Exigencias políticas que se le hacían a Jesús, y en esto digo porque han llegado hasta hoy. Jesús, con el poder que iba adquiriendo, lo que podía hacer era derrocar al Imperio Romano. Yo no sé si eso se lo recrimina o se lo demanda algún apóstol a Jesús, o eso es una cosa que, claro, ven a una persona que empieza a tener muchos seguidores y que puede ser una amenaza real al imperio, y que eso se puede... Yo creo que ahí hay, vamos a ver, primero, hay casos en los que efectivamente quieren hacer rey a Jesús. Es decir, en el capítulo 6 de Juan se narra cómo en un momento determinado, exactamente, como en un momento determinado, después del episodio de la multiplicación de los panes y los peces, sí, la multitud evidentemente llega a la conclusión de que un problema tan serio como es el de comer todos los días puede solucionarse, y quieren hacerle rey, y Juan insiste en el hecho de que cuando Jesús vio que venían a hacerle rey, inmediatamente pasó a otro lado para evitar que quisieran proclamarlo rey. Yo creo que esa tentación existe en todo momento. Creo que esa es una tentación incluso previa al inicio de la actividad pública de Jesús, porque en ese episodio de las tentaciones en el desierto, una de ellas es también la de efectivamente el poder político, y yo creo que eso es bastante obvio, y no cabe la menor duda de que al menos algunos de los apóstoles pensaban en eso, porque la famosa petición de los hijos de Zebedeo de sentarnos uno a la izquierda y otro a la derecha del reino, o de ir bajando hacia Jerusalén y ir discutiendo quién es el más importante de ellos, estar haciendo un reparto de carteras ministeriales, cosa que no le gusta en absoluto, pues evidentemente muestra eso. Eso chocaba con un elemento que a mí me parece muy importante y que es esencial para entender la visión de Jesús, y es exactamente el tipo de Mesías que Jesús dijo que era. Es decir, la visión del Mesías en el judaísmo, ni en la época de Jesús ni posteriormente, ha sido una visión monolítica y uniforme. Y incluso si uno va al Talmud, pues en el mismo Talmud, siglos después, la visión del Mesías varía. Todo el mundo estará de acuerdo en que el Mesías es el rey ungido por Dios, que es el cumplimiento de las promesas de Israel, etcétera, pero esa visión varía. Y Jesús asume sobre todo la visión del Mesías siervo que va a morir en sacrificio expiatorio por los pecados del género humano, y que aparece ya 800 años antes del nacimiento de Jesús en el libro del profeta Isaías, sobre todo en los capítulos del 52:13 al 53:12. Es decir, un siervo que va a parecer que ha sido ejecutado por Dios, que realmente va a morir en un proceso injusto, que no va a abrir la boca porque va a ser como una oveja que es llevada al matadero, y que sin embargo Dios está colocando los pecados de la humanidad sobre él. Y que además luego, y es algo que luego tiene su paralelo con el propio destino de Jesús, va a ser un personaje que, aunque tendría que ser sepultado con delincuentes, porque va a ser ejecutado con delincuentes, sin embargo su tumba será la tumba de un hombre rico. Esa es la visión que asume Jesús. Es decir, Jesús se presenta sobre todo como el siervo del Señor, que efectivamente va a ser ese tipo de Mesías. Y eso es esencial. Por decirlo en un lenguaje llano, que Jesús no se mete en política. Quiero decir, respeta el orden político establecido, más o menos. Hay un ejemplo con Zaqueo, y otro en la página 185 de tu libro, César, que dice: cuando los partidarios del rey Herodes y los fariseos le plantearon si debía pagarse el tributo al emperador romano, Jesús no suscribió ni la tesis contraria de los nacionalistas judíos ni la favorable de los herodianos y de los dirigentes judíos acomodaticios. Pidió que le enseñaran una moneda y preguntó de quién era la efigie que aparecía en ella. Y aquí acotas tú un detalle que, dicho sea de paso, muestra hasta qué punto Jesús tenía escasísimo contacto con el dinero, para luego concluir que había que devolver al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Eso es muy importante, porque generalmente nosotros hemos citado el texto como dad al César lo que es del César, y sin embargo Jesús lo que dice es devolver. Es decir, Jesús parte de la base de que efectivamente hay una serie de servicios, por decirlo de alguna manera,
que tenemos que devolver lo que cuestan, es decir, cuestan y es lógico que efectivamente devolvamos ese precio. Pero claro, la forma en que él responde acota muy bien la situación, es decir, ni es un partidario a rajatabla del poder establecido, ni tampoco puede criticar el poder establecido por sistema, ¿no? Hay que devolver a César lo que es de César y lógicamente dar a Dios lo que es de Dios, ¿no? Y hay otro elemento que a mí me parece mucho más importante y que entra en el corazón de la enseñanza de Jesús. Jesús parte de la base de que todos los seres humanos necesitan la conversión para acercarse a Dios. Y que eso es algo que no se puede oscurecer con referencias a categorías políticas. Yo mencionaba antes el capítulo 13 de Lucas, donde Jesús cita tanto a opositores a Roma como a colaboracionistas con Roma. Y la conclusión a la que llegan ambos casos es que cualquiera tiene que convertirse exactamente igual, tanto si es partidario del poder romano como si considera que el poder romano es injusto. Es decir, el trato de Dios con cada persona es algo que va más allá del estante político en que pueda colocarse. Y que hable de forma casi privilegiada a un publicano, por ejemplo, pues está muy mal visto, ¿no? Es una prueba, sí. Efectivamente. Muy mal visto estaba muy eso, mal visto, ¿no? Desde luego. Hay que entender que eran, como ha dicho antes César, pues los colaboracionistas con el poder romano. Pero eso demuestra hasta qué punto, como también estabas destacando, Jesús considera la condición espiritual de los hombres, independientemente de a qué categoría política o incluso pues qué profesión tengan. Piensen también, por ejemplo, en la relación de Jesús con mujeres de mala vida, ¿no? Claro. Es decir, ya sean fariseos, ya sean prostitutas, ya sean recaudadores de impuestos, personas consideradas santas o personas consideradas por la propia sociedad de la época como los pecadores de la sociedad oficiales. Jesús considera que todos están en igual necesidad espiritual y su mensaje es válido y aplicable igual a todos ellos. Y eso es lo que le provoca tantos problemas, por ejemplo, en la propia sinagoga de su pueblo, en Nazaret, cuando él va allí a presentar las buenas noticias y coloca como ejemplo de acción de Dios lo que Dios hizo, por ejemplo, con dos personajes paganos, pues mostrando su misericordia con ellos. Realmente las personas que le estaban escuchando oírse ser comparados con dos paganos, pues para ellos era realmente ofensivo. Pero es que Jesús estaba considerando la condición espiritual del hombre por igual, no incluso ya siendo israelitas, sino incluso paganos, gentiles, es decir, o israelitas, todos tienen necesidad. Claro. Luego esto, a la hora de, por decirlo, y perdonadme por el lenguaje que uso, pero por decirlo de alguna forma, para tipificar el delito, que ahora está muy de moda decir eso, de Jesús, se las veían y se las deseaban, claro. Claro, porque además, vamos a hablar de ello, pero claro, hay una cuestión que es tremendamente importante. Jesús es judío, pero no es un nacionalista judío. Es decir, la prueba está en que atiende a un centurión que a fin de cuentas es un suboficial de las fuerzas de ocupación. Claro, claro. O atiende a una mujer siriofenicia que encima de pagana es mujer, por ejemplo. Es decir, la famosa oración de te doy gracias, Señor, porque no he nacido ni goy, es decir, ni gentil, ni mujer, ni asno, evidentemente es algo que no encaja en la visión de Jesús. Y además Jesús parte de la base de que existe una necesidad universal de salvación. Es decir, cuando él habla del género humano, curiosamente Jesús utiliza unas imágenes que son muy curiosas. ¿A qué se parece el género humano en general y cada persona en particular? Pues se parece a una oveja que se ha perdido. Y que como no vaya alguien a buscar a la oveja le espera un amargo destino por ahí perdida, ¿no? O el dracma. O el dracma, efectivamente. ¿O a qué se parece? Pues se parece a un dracma que como no lo encuentren, desde luego no regresa al bolsillo, porque todo el mundo sabemos que cuando se pierde el dinero nunca regresa por su propio pie al bolsillo. O se parece al hijo pródigo, que a fin de cuentas es un niño pijo que malgasta su vida miserablemente. Y esa es la realidad. Entonces, el mensaje de Jesús en ese sentido es que todos y cada uno de nosotros nos encontramos en esa situación. Y el hecho de ser mujer u hombre, pertenecer a una clase social u a otra, o ser incluso judío o gentil, tiene una importancia muy relativa. Porque en última instancia todos necesitamos que alguien vaya a buscarnos y a llevarnos hasta Dios. Y eso me parece tremendamente importante. Luego Jesús podrá tener una visión del poder político que no es amable. Es decir, en un momento determinado le dicen Herodes te busca y él les contesta, bueno, pues ya le podéis ir diciendo a esa zorra que yo voy a seguir haciendo lo que tengo que hacer.
o en un momento determinado Pilato le va a decir, tengo poder para hacer esto y lo otro, y él le dice, tú que vas a tener poder, infeliz. Entonces, quiero decir, su visión del poder político no es en absoluto amable, pero al mismo tiempo él parte de la base de que la condición espiritual de todos los seres humanos es una condición de perdición. Igualito que en el Islam, vamos. Igualito que en el Islam. Igualito. Incluso, si me permites una última acotación, Jesús insistiría en el hecho de que posiblemente la condición espiritual peor es la de aquellos que consideran que son tan buenos que pueden ir por sí mismos, como en el caso de la parábola del fariseo y el publicano, que es ganas de meter el dedo en el ojo a la gente. Todo hay que decirlo, pues las parábolas de Jesús nosotros las leemos de una manera bucólica, pero son muy provocativas y provocaban reacciones muy encendidas, donde efectivamente un publicano que va ante Dios y reconoce que es pecador y le pide que le acoge, es acogido por Dios y baja justificado a su casa, mientras que el fariseo, que está convencido de lo buenísimo que es, y no como el publicano, evidentemente no va a ser justificado ante Dios. Luego te preguntaré el porqué de las parábolas y cuál es, en vuestra opinión, la más brillante. Hacemos una breve pausa y seguimos, que todavía queda. Debates en libertad con Javier Somano. Quedan muchas cosas aún y en la pausa publicitaria yo hago más preguntas y me surgen aún más dudas, así que no sé si tendré que hacer otro especial sobre esto, primero para mí y luego para enseñárselo a ustedes. Nazareno, luego hablaremos de Nazareno, rey de los judíos, pero al hablar de Nazareno pues preguntamos de nuevo a Seixemer por Nazaret. A través de excavaciones arqueológicas de los años 70 se descubre la ciudad de Séforis o Tzipori, a 7 kilómetros de Nazaret, que fue la capital de la Galilea en aquella época. Una ciudad esplendorosa, con 7 sinagogas, con una muralla, con casas de verano decoradas con mosaicos, con motivos del río Nilo, un lugar realmente donde el mármol y la madera sobreabundaban en el desarrollo urbanístico. Entonces comienza la asociación que ha sido un carpintero en aquella época, sino trabajar en la próxima ciudad, que es una polis romana, significa que tiene condición de capital, que puede emitir su propia moneda y que tiene lo que se llama presupuesto para desarrollo urbanístico. Ahí se necesitaban todos tipos de artesanos que podían saber trabajar una madera, desde cortarla, tratarla, hacer un trabajo de banistero y de construcción. La palabra carpintero no implica solamente coger un trozo de madera y unirlo. En aquella época la construcción de carpintería implicaba desde el proceso de la madera al cortarla hasta su elaboración artística también. Y como es común, hasta muy pocos tiempos también en España, o sea, hasta la década del 50, se puede decir en España, las profesiones libres familiares se pasan de padres a hijos y es una manera de preservar el poder económico de la familia. Así que podemos entender que José, el carpintero, traspasa a su hijo y a su familia este don de la carpintería, y hoy que hemos visto lo que es la Séforis resurgida por la arqueología moderna, comprendemos que sí es factible que un carpintero tenga lo que hacer en aquella zona. Entonces tenemos una Nazaret como una ciudad satélite, como de los cuantos pueblos que rodeaban a Séforis, y Séforis muy esplendorosa a unos 315 metros sobre el nivel del mar Mediterráneo, como una especie de nido de cigüeña, mirando a todo un valle, mirando todas esas ciudades o pueblos pequeños satélites que convergían allí y traían sus frutos de tierra o sus producciones para poder comercializarlas allí en Séforis. De esta manera el ambiente era muy interesante. Por un lado estaba la humildad, la pobreza, podríamos decir, de una vida en Nazaret, y el esplendor de Séforis para todos aquellos los que tenían algo que ofrecer en una ciudad. Y una carpintería o un carpintero no es una profesión de pobreza, como se transmitió a lo largo de la historia a través de los investigadores occidentales. Podemos decir que la lengua hebrea antigua o de la época, la palabra carpintero, que es nagar, también significa hombre culto. Culto, que significa que adquiere una educación, cosa que no lo puede hacer una persona de escasos recursos. Es decir carpintero, hijo de carpintero, significa carpintero, hijo de hombre culto, culto, hijo de culto.
Por eso entendemos que la imagen del pobre carpintero es una imagen muy discutida, ya que en aquel tiempo el desarrollo de la zona era de mucho esplendor a la luz de los descubrimientos arqueológicos. También proliferaba mucho la madera en aquella zona, lo que permitía comprender por qué había tanta carpintería en los edificios romanos. Ese era lo que rodeaba a Jesús en su lugar de hábitat. Iñaki, quizá no sepas que el pasado 19 de marzo, Día del Padre, Día de San José, a Luis Herrero en esta casa se le ocurrió coger a César Vidal, que iba por los pasillos, y preguntarle por San José, y esbozó esta teoría científicamente demostrada ya. Y claro, se quedó mucha gente diciendo, caray, pues este no es el San José en que yo tenía en la imaginación, que era un San José, digamos, pues eso, que hacía una cuna con 4 palos y ya está, era una cosa distinta, ¿no? Sí, sí, desde luego, como muy bien ha dicho Shai, no tiene nada que ver con la imagen que normalmente solemos tener de él, y es que al fin y al cabo, pues era un artesano, era una persona, como tú también has destacado, de clase media, una persona acomodada, y por lo tanto una persona capaz de dedicar un cierto número de recursos a la educación de Jesús. Así que esto contrasta con la imagen de pobreza que tenemos de él. Lo cual también tiene un enorme interés porque no deja de ser curioso, pero es toda una cosmovisión, ya que estábamos hablando de cosmovisiones culturales, el hecho de ese énfasis que siempre se ha hecho en la cultura judía en la educación. Claro. Es decir, en última instancia, ese poquito más que se podía tener de lo que a lo mejor podía ser la situación de un agricultor, que podía llegar a ser muy dura, como se ven en algunas de las parábolas de Jesús, pues ese poquito más que podía tener el artesano, aquella persona que tenía una empresa pequeña, etcétera, iba en muchos casos ligado a la educación, a la búsqueda de la educación. Bueno, y ahora que en Semana Santa se habla mucho del nazareno, ¿no? Se dice que nazareno. Entonces, Jesús pasa a la historia como nazareno. ¿Y eso qué importancia tiene? Bueno, pues vamos a ver, tiene la importancia, yo diría doble. Por un lado, vincularlo con una tierra que, como hemos dicho antes, es objeto del desprecio de los habitantes de Judea, como es Galilea, con todo lo que supone incidir nuevamente en la humillación para Jesús, ese Hijo de Dios que viene a encarnarse en un siervo de los hombres y encima viene a identificarse con una región despreciada dentro del propio judaísmo. Ya hay una conexión más remota que se suele perder, y es el hecho de que hay una profecía mesiánica en la que el Mesías sería el retoño de la vara de Isaí, el Nasri, que por un sistema de interpretación judío que probablemente sería un tanto difícil explicar ahora, o quizá tú puedas hacerlo en breves palabras, se hace una transliteración entre las consonantes de la palabra retoño en hebreo, ese, por decirlo de una forma simple en castellano, esa NSR. Entonces, como sabes, el hebreo es un idioma que no tiene vocales y por lo tanto se presta a este tipo de interpretación. No lo sabía, pero me di cuenta al ver cómo escribía Yahvé, que sabía. Efectivamente. Digo, esto es por algo. Sustituyendo en la palabra retoño, o en lo que sería el hebreo de la palabra retoño, poniendo las vocales adecuadas, pues una persona podría leer en la palabra retoño una profecía mesiánica acerca de la vinculación del Mesías con la ciudad de Nazaret, pues que tendría las mismas consonantes, no así las mismas vocales. Esto es un sistema de interpretación de la escritura que a nosotros nos puede parecer curioso, pero que es común en la mentalidad hebrea y que nos da la clave para entender determinadas profecías, determinados pasajes de las Escrituras. Bueno, me dejaba en el tintero, vosotros me diréis si conviene analizarlo o no, porque ahora en este bloque yo quería ocuparme del proceso a Jesús, pero me dejaba en el tintero una figura importante, que es la de Juan el Bautista y su relación con Jesús. Bueno, Juan el Bautista es un personaje extraordinariamente ¿Y importante. los seguidores de Juan? Exactamente, por varias razones. Primero, Juan el Bautista se supone que pone fin a 400 años de silencio profético, en números redondos. Es decir, desde el último profeta del Antiguo Testamento, que es Malaquías, hasta Juan, hay un espacio aproximadamente de 400 años donde no se oye la voz de un profeta en Israel. Juan es el final de ese periodo, y además es el final de ese periodo anunciando a un Mesías que va a llegar dentro de poco. Segundo,
Juan se identifica con el cumplimiento de una profecía enormemente importante del capítulo 40 del profeta Isaías, donde se habla de una voz que clama en el desierto y que habla de cómo hay que convertirse hacia el Señor, colocar caminos rectos, etcétera, etcétera, en el corazón, abrir una calzada a nuestro Dios que viene, etcétera, etcétera. Bien. En ese sentido, Juan el Bautista tiene una enorme importancia. Y Juan el Bautista además tiene un mensaje que yo creo que es esencial para entender la Biblia, que es el mensaje de la teshuvá o la metanoia o la conversión, si se quiere utilizar el término. Es decir, el mensaje de Juan el Bautista es: convertíos porque el reino de Dios se acerca, y se acerca porque el rey de ese reino de Dios está al venir. Eso hace que en torno a Juan el Bautista se congregue un grupo de seguidores. ¿Numeroso? Y que yo creo que es relativamente numeroso, porque de hecho hay bastante gente que sale a esas fuentes en el Jordán donde está bautizando Juan, precisamente porque quieren volverse hacia Dios, y que ese grupo además sea bastante amplio. Es decir, de los evangelios se desprende que hay gente que va a mirar y gente que no va a mirar y que lo que quiere es escuchar el mensaje. Y el mensaje de Juan en muchos aspectos preludia al de Jesús. No solo es que está hablando de la llegada del Mesías, sino que, por ejemplo, dice, y hace un juego de palabras muy interesante, que nadie piense que por ser hijo de Abraham escapará del juicio de Dios, porque de estas piedras, es decir, Ebenim, Dios puede sacar hijos, es decir, Benim, que es un juego de palabras en hebreo. Es decir, aquí finalmente la pertenencia religiosa, la pertenencia racial, nacional, no va a significar nada. Finalmente, cada ser humano tiene que enfrentarse con el hecho de la conversión. De entre esa gente que sigue a Juan, y que en algún momento se pregunta si Juan puede ser el Mesías, y Juan aclara que él no es el Mesías, pero sí es la voz que clama en el desierto anunciando su llegada inminente, hay gente que luego se va a unir al grupo de Jesús. Lo cual quiere decir que efectivamente ahí existe todo un caldo de cultivo de gente con inquietudes espirituales que está buscando, que han escuchado con agrado a Juan y que en un momento determinado pues siguen a Jesús hacia el que ha apuntado Juan. Yo creo que es un personaje enormemente interesante que acaba de manera trágica, como antes comentaba Iñaki, porque entre otros, y puestos a hacer llamamientos al arrepentimiento, se dirige a Herodes y en un momento determinado Herodes lo encierra en la fortaleza de Maqueronte, y en un momento determinado, a través del conocidísimo recurso al baile de Salomé, pues la mujer de Herodes consigue que acabe decapitándolo. ¿Despierta también alarmas esas primeras congregaciones en torno a Juan el Bautista? Alertas políticas, de ojo que aquí se levanta algo, ¿o no? Yo creo que más bien lo que sucede es que Juan el Bautista, como hemos dicho antes, denuncia un pecado concreto, denuncia una situación concreta que es lo que molesta al poder político, lo que molesta a Herodes Antipas, y es una situación de un personaje concreto, y eso es básicamente lo que le lleva a la muerte. Es decir, el mensaje de arrepentimiento de Juan, al ser un mensaje que, digamos, está dirigido a una figura que va a venir después de él y que sí podía interpretarse que va a reclamar el poder político, yo creo que no despierta tanta atención o tanta antipatía como aquel que es designado, como el que está siendo anunciado por Juan, que es el rey. El rey que, fíjate que Juan el Bautista incluso manda a sus discípulos a preguntar si es Jesús realmente el que ha de venir o deben esperar a otro, porque la idea acerca de cómo va a aparecer ese rey es confusa hasta para el propio Juan y sus discípulos. Y Jesús tiene que hacer referencia, bueno, atended a las profecías mesiánicas, fijaos, los ciegos ven, los cojos andan, los mudos hablan, el reino de Dios es anunciado, efectivamente aquí está el rey, pero no está el rey como vosotros os podíais suponer. Ha venido, pero ha venido de una forma distinta. Ha venido de una forma que quizá no se corresponde con vuestras expectativas, pero que realmente anuncia la introducción del reino de Dios en la historia. Y así podríamos examinar, por ejemplo, parábolas interesantísimas como la que encontramos en Mateo 13, la parábola del sembrador, que es una parábola que de repente nos describe aspectos interesantísimos de lo que significa en la mentalidad de Jesús el reino, un reino que en vez de venir con poder de forma arrolladora, acabando con el poder político romano, sin embargo, es en contraste un reino descrito en términos de debilidad, es decir, un sembrador que tira semilla en los campos y sin embargo, pues tan solo una cuarta parte de la semilla fructifica. Es decir, un reino que puede ser rechazado, un reino que puede ser pospuesto, un reino incluso que incluye, como en la parábola del trigo y de la cizaña, trigo
y lo que parece trigo, pero no lo es. Por lo tanto, es un reino mezclado, un reino en el que realmente no se va a poder determinar quién es hijo del rey hasta que no venga ese juicio final en que los ángeles hacen distinción entre lo que es verdadero y lo que es falso. Así que es algo que es un mensaje que resulta verdaderamente desconcertante hasta para los propios discípulos de Jesús. Piensa que en el momento de su resurrección todavía le están preguntando, bueno, ¿instaurarás el reino en este tiempo? Y Jesús les responde, pues no os toca a vosotros saber las razones que el Padre ha puesto en su sola voluntad, ¿no? Entonces es algo verdaderamente desconcertante, como digo, incluso para el propio círculo íntimo de Jesús. ¿Cuántas veces coinciden Jesús y Juan? Siendo Juan el Bautista bautiza a Jesús. Sí. Sí, bueno, sabemos que coinciden en el momento del bautismo y que incluso muchas por veces parte más, de ¿o no? Juan da la sensación de que no, aunque es posible, pero estamos pisando el terreno de lo conjetural, que pudieran haber tenido algún contacto en la infancia siendo primos como eran. Es decir, en última instancia, Juan es primos lejanos, es hijo de una prima de María, la madre de Jesús. Y además apenas unos meses quizá mayor que o sea, Jesús. edad similar. De edad muy similar, de edad muy similar. O sea que pero ahí entramos en un terreno conjetural. Bueno, pues decir, entonces no lo vamos podemos al terreno de menos conjeturas, que es el proceso. ¿Quién participa en el proceso a Jesús? ¿Cómo se inicia? Y al final, ¿por qué es condenado? Bueno, yo creo que la descripción de lo que va a pasar con Jesús, quien la da magníficamente es esa oligarquía sacerdotal que se encarna sobre todo en Anás, que o gobernaba él o gobernaba a través de pariente interpuesto, pero que estuvo gobernando durante décadas, que llega a la conclusión de que Jesús está haciendo mucho ruido. Eso puede acabar provocando una reacción de Roma, y como Roma reaccione, acaba con la ciudad, acaba con el templo, y este es un problema muy grave. Y Anás decide acabar con ese problema que hipotéticamente presenta Jesús con una frase lapidaria, es decir, es mejor que muera un hombre a que perezca todo el pueblo. Lo cual, como forma de justificación del crimen político, yo creo que pocas veces se ha expresado de manera más sucinta y más brillante. La tesis de ellos, de esta oligarquía en un momento determinado, es prender a Jesús, acusarlo ante el procurador porque no pueden ellos mismos condenarlo a muerte, y que el procurador finalmente dicte una sentencia que le castigue con la pena capital. El gran problema que se plantea, y por lo tanto el proceso ante el Sanedrín en realidad no fue un proceso, sino que es más bien una especie de encuesta, de instrucción, para ver cómo determinar aquello de lo que van a acusar a Jesús. El gran problema que se les plantea es que cuando llegan ante Pilato, y efectivamente la acusación es una acusación que está muy envuelta en el ropaje de carácter religioso, Pilato llega a la conclusión de que ese es un personaje que en última instancia se sale de su jurisdicción, y intenta de alguna manera castigarlo de una forma menor, de tal manera que los otros se queden contentos y que a él le evite dictar una sentencia que no ve razonable. Y de ahí el hecho de que en algún momento plantee, bueno, lo voy a flagelar y lo pondré en libertad. Es decir, lo que voy a hacer es aplicarle una condena menor, dentro de que la flagelación podía dejar a una persona lisiada, pero claro, evidentemente era una condena menor en comparación con la cruz, y a continuación lo voy a poner en libertad, y un continuo tira y afloja en el sentido de no, lo que tienes que hacer es condenarlo, que se acaba decidiendo sobre la base de que la acusación tiene tintes políticos, es decir, se está proclamando Mesías. Si se proclama Mesías es que dice que es un rey, y aquí todo el mundo sabemos que el único monarca, el único soberano que existe es el César, lo que acaba finalmente decidiendo a Pilato a ir más allá de lo que sería una sentencia menor, como era la de flagelación, y a condenarlo a muerte. Pero hay un proceso como tal. Yo diría que en el caso de Pilato, sin duda. Casi una instrucción sumarial. Bueno, yo creo que a Pilato le llega la instrucción prácticamente hecha. ¿Por parte por parte del Sanedrín. En un momento determinado, Pilato considera que no tiene jurisdicción y lo envía a Herodes, que lo que quiere ver es si Jesús hace algún tipo de obra impresionante, pues lleva años escuchando sobre él, pero Jesús no se presta a ello, se lo devuelve a Pilato. Curiosamente, ese desprecio que los dos tienen por el Sanedrín hace que a partir de ese momento Pilato y Herodes se lleven bien, porque llegan a la conclusión de que la gente del Sanedrín es una gentuza y los dos están de acuerdo. A veces en política las alianzas no vienen por la confluencia de algo positivo, sino por la oposición a algo que se ve como negativo.
y en un momento final es Pilato el que dicta la sentencia. La sentencia se dicta además en unos términos meticulosamente fieles al derecho romano, es decir, él lo hace de acuerdo a lo que sería la cognitio extra ordinem, que era un procedimiento judicial más sencillo que el que se llevaba a cabo en Roma, pero que era el habitual en provincias. Pronuncia la sentencia desde el estrado, y esto, para cualquier persona que conozca el derecho romano, puede ir viendo cómo la descripción que aparece en los evangelios es una descripción muy bien hecha, es decir, efectivamente Pilato sale al estrado, se sienta en el estrado y finalmente pronuncia una sentencia que es el famoso ibis in crucem, el irás a la cruz, que es la forma en que se decreta esa sentencia. Es tal cual, ¿no? Es tal cual, es decir... Hay otro que dice abi in crucem. Sí, el proceso de Jesús está muy bien descrito en términos jurídicos en los evangelios. Ajá. Y es muy verosímil tanto la actuación de instrucción del Sanedrín como la actuación de Pilato. Incluso la instrucción del Sanedrín es una instrucción que en términos jurídicos es muy exacta, pero que evidentemente parte de la base de que el Sanedrín ha decidido previamente en su mayoría que hay que condenar a Jesús. Es decir, no se intenta tanto dilucidar la verdad, sino la forma en que llevamos a cabo esta decisión. Y finalmente es una decisión judicial que depende del gobernador, porque el jus gladi, el derecho a aplicar la pena de muerte, había quedado en manos del gobernador romano, que es lo que hace que la sentencia la dicte y la ejecute Pilato. De ahí que en la cruz aparezca un titulus, es decir, la condena en la que aparece Jesús Nazareno, rey de los judíos, que además se escribe en griego, lógicamente, en latín, que es la lengua del imperio, y por supuesto en hebreo, que seguramente sería arameo para que lo entendieran los de la tierra. Ajá. Y que efectivamente marca la historia, es decir, Jesús, lo que sucede es que ha muerto porque afirmaba que era el rey de los judíos, lo que provoca protestas de algunos diciendo la sentencia no tenía que haber sido rey de los judíos, sino que decía que era rey de los judíos. Claro. Y una cierta venganza de Pilato diciendo lo que yo he escrito ya está escrito. Claro. Y antecedentes había pocos para aplicar o sea, para instruir y para aplicar una sentencia así, ¿no? Antecedente ninguno. Había similar, similar a este. Realmente, ¿te refieres a la pena de crucifixión o a alguien que se proclamase? Me refiero a, como decía yo antes, a tipificar el delito, claro. No había un delito de sedición, ¿eh? Sí, un delito de sedición, claro, sí. Y tierra de Palestina era una tierra bastante propicia a las sediciones, tanto antes como después, porque los problemas que pensaron que iban a solucionar dando muerte a Jesús continuaron, como sabes, inmediatamente después y culminaron con la destrucción de la ciudad de Jerusalén en el año 70 y con sucesivos mesías que fueron apareciendo a lo largo de la historia, que muchas veces tenemos poco conocimiento de ellos, pero que ocasionaron pues muchos problemas al pueblo de Israel en lo sucesivo. Claro, nos quedamos con esa imagen de me lavo las manos, que todas estas cosas sirven. Eso es una figura que aparece en la literatura tanto judía como romana, ¿eh? O sea, es verdad que Pilato al final ha cargado con el lavatorio de manos, pero eso es algo que aparece en la literatura clásica, incluso en la literatura judía, y era casi un recurso de decir, bueno, yo aquí no tengo ninguna responsabilidad en esto, pero yo, por ejemplo, cito en Jesús el Judío varios paralelos. Sí. Bueno, y por último habría que ocuparse, como no, de los que afirman ver a Jesús. Hablamos ya de resurrección y de los testimonios extrabíblicos, que además tú, César, citas aquí dos, y si me equivoco me corriges, de dos judíos, de Flusser y de Lapide. Sí. Bueno, yo creo que hay un testimonio muy importante que es de la época, que es el propio decreto de Nazaret, que es un texto que conocemos desde el siglo XIX, que muy seguramente se promulga en la época del emperador Claudio y nos ha llegado precisamente en una tabla de piedra de Nazaret, donde el derecho romano incluye una pena muy curiosa, que es llevarse cadáveres con ánimo de engañar. Es decir, no llevarse cadáveres, que eso por supuesto el derecho romano lo castigaba como profanación de tumbas, sino llevárselos con ánimo de engañar, y que es
un curioso eco legislativo precisamente del enorme eco de la predicación de Jesús. Es decir, el legislador romano dice, bueno, aquí se lo han debido llevar. Esto hay que penarlo como tal porque esto es verdaderamente peligroso, pero explica hasta qué punto, apenas una década después de la crucifixión de Jesús, esto es un elemento que tiene una repercusión que llega hasta el propio Claudio. Yo creo que hay dos elementos que tú mencionabas que son enormemente importantes. Uno es la gente que afirma haber visto a Jesús y que además no es gente en términos generales propensa a haber visto a Jesús. Es decir, lo que nosotros sabemos es que los discípulos se esconden, lo que sabemos es que alguno duda extraordinariamente y lo que sabemos es que incluso alguno hasta fue perseguidor de Jesús hasta que tuvo una experiencia de ese tipo. El gran cambio que se produce es que, primero, la tumba parece vacía, se producen una serie de apariciones y gente que estaba absolutamente aterrorizada y escondida en su casa cambia totalmente y no tiene ningún temor a exponerse al poder del Sanedrín o al poder de los romanos. Y en algún caso, como sería el caso de Saulo de Tarso, evidentemente se convierte de perseguidor en estar dispuesto a ser perseguido. Yo creo que ese es un elemento muy importante. ¿Qué es lo que ha generado esto en algunos autores que además no son cristianos, como los que tú mencionabas, el caso de Pinchas Lapid o el caso de David Flusser, que yo creo que es uno de los grandes estudiosos de la figura de Jesús en el siglo XX? Pues la afirmación de que efectivamente tuvo que producirse ese tipo de aparición. Incluso Flusser menciona el famoso texto de 1 Corintios 15, donde dice, se le apareció a Pedro, a los 12, luego a un grupo que eran varios centenares y finalmente a mí, para decir, pues lo que cuenta ahí Pablo tiene que ser cierto. Porque realmente el cambio psicológico que se produce en personas que además no están predispuestas a creer en ello, la forma en que cambian sus vidas y la forma en que además se juegan la vida diciendo eso, obliga a pensar que ahí se produjo un fenómeno que puede ser difícil de reducir al terreno de las palabras, pero que es todavía más difícil de negar. Claro, es que hay mucha gente que ante este tipo de argumentos suele decir, bueno, pero hay muchas personas que están dispuestas a jugarse la vida por lo que al fin y al cabo creen ser cierto, pero luego resulta ser una mentira. Pero lo que constituye el elemento diferenciador en el caso de los apóstoles y de tantos otros testigos que dieron su vida por afirmar que Jesucristo había resucitado, es que ellos no eran personas que hubiesen recibido un testimonio de segunda mano, sino que sabían perfectamente por sí mismos si lo habían visto o no lo habían visto. Es decir, no eran personas engañadas, eran personas dispuestas a morir por algo que ellos mismos sabían si era una mentira o no era una mentira. Y eso es un fenómeno muy distinto al del terrorista suicida que es capaz de inmolarse porque cree que haciendo estallar la bomba después va a ir al paraíso de las Huríes de ojos verdes. Bueno, puede estar perfectamente engañado y sin embargo pues dar su vida por aquello. Pero claro, aquella persona que está afirmando morir, afirmando que Cristo ha resucitado y está dispuesto a morir por ello y sabe si es una mentira o no, es un caso muy distinto. Y lleva al propio Pablo a afirmar en una de sus cartas, si Cristo no resucitó, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Es decir, si solamente confiamos en Cristo, como dice él, somos los más desgraciados entre los hombres porque nos estamos jugando la vida, estamos pasando todo tipo de penurias y lo estamos haciendo al fin y al cabo por una mentira. Entonces ese fenómeno psicológico al que apuntabas tú es que es tan importante porque ellos realmente estaban haciendo algo que sabían que era verdad y estaban dispuestos a dar su vida para afirmarlo, sabiendo que si eran engañadores, como buenos monoteístas judíos, el único destino que les esperaba era la Guena, era el infierno, porque estaban propagando mentiras, pero ellos estaban convencidos de lo que habían visto y ellos mismos eran testigos de esos hechos. Bueno, nos queda muy poquito tiempo y a mí se me quedan muchas cosas en el tintero, pero bueno... Era inevitable. Una cosa que no se me puede quedar en el tintero es, os he dicho antes lo de las parábolas, ¿cuál es, bajo vuestro punto de vista, la más brillante? Bueno, esto tiene discusiones y yo le voy a dejar la última palabra. Muy breve, pero yo, si se puede, yo me quedaría con el hijo pródigo. Me quedaría con el hijo pródigo, que yo creo que muestra ese estado de perdición universal en que están todos los seres humanos y al mismo tiempo cómo hay posibilidad de volverse hacia Dios. E incluso la parábola acaba casi con un dicho talmúdico. Cuando el hijo pródigo decide volver a casa de su padre, se encuentra con que el padre le ve a lo lejos y corre hacia él. Y hay un dicho en el Talmud, ya que estamos hablando de Jesús el judío, que dice que si tú das un paso hacia Dios, Dios dará 2 pasos hacia ti. Seguramente Dios da muchísimos más si no lo advertimos, pero yo me quedaría con la parábola del hijo pródigo. Iñaki.
No puedo disentir de César. La parábola del hijo pródigo es sin duda la parábola que ha cautivado el corazón de generaciones y generaciones, porque realmente nos muestra de una forma absolutamente evidente cómo es el corazón de Dios, cómo está dispuesto a aceptarnos con los brazos abiertos, sin arrepentimiento volvemos a Él, y realmente, bueno, hasta en los detalles, ese padre que en vez de esperar al hijo avanza, corre hacia Él, como tú has indicado. Pero la más complicada de entender, claro, porque a primera vista el primer análisis que surge es de injusticia. Sí, bueno, puede dar esa impresión. El amor a veces es No, lo digo sí, porque es tú lo desarrollas en el libro, pero quizás es la más complicada, ¿no? Bueno, la que más hay que analizar. Pero precisamente porque realmente en lo que se basa nuestra relación con Dios no es en la justicia. Si se basase en la justicia, en nuestra justicia, estaríamos perdidos. Se basa en la justicia de Dios y en la misericordia que en base a esa justicia Él aplica sobre nosotros. Entonces, claro, si realizamos un análisis de la parábola en base a la justicia, como justicia nuestra, evidentemente estamos perdidos. Por eso se dice eso de que Dios reparta suerte, porque como reparta justicia, vamos apañados. César, muchísimas gracias. Iñaki, muchísimas gracias. Y en otra oportunidad, a mí se me han quedado muchas cosas y habrá que aclararlas. Como Libertad Digital tiene para muchísimos años, aunque les moleste a muchos, tendremos oportunidad de hacerlo. Gracias. Y a ustedes, pues hasta el sábado que viene, disfruten de estas vacaciones, que hay que ponerse las pilas en cuanto empiece otra vez el tiempo de trabajo, el tiempo lectivo. En Libertad Digital no paramos. Hasta el sábado que viene, amigos.